funerarias, salas de velación y cementerios de San Diego, El Batán y Colinas de Paz. Para contratación de servicios, pago de arriendo y mantenimiento, comunícate al 2564-482, al 1-800-SFN o visita nuestra página web www.sociedadfunerarianacional.com. SFN, contigo en los momentos difíciles. Fin de espacio promocional y publicitario. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos ya de regreso y en contacto con Monseñor Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil y presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Monseñor, muchísimas gracias por atendernos. Estamos a puertas de tomar una decisión muy importante. Llegamos en un proceso, no ha sido en autopista, ha sido casi diríamos por Chaquiñanes que llegamos a esto, Monseñor, con dificultades, pero también con esperanza. La pandemia modificó, entre otras cosas, la vida diaria y más aún esta de la política, ¿no? Sus primeras reflexiones para este momento que llegamos y luego para conversar sobre qué debemos pensar los ecuatorianos antes de asistir el domingo 7. Monseñor Cabrera, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad de poder dialogar con ustedes y a través de este medio tan importante también con otros ciudadanos, a quienes ya de antemano pues les agradezco también por su presencia y por sus comentarios. Pues coincido plenamente con usted en el sentido de que vivimos un momento particular, especial, donde la pandemia pues en cierta forma nos ha condicionado nuestra manera de relacionarnos en familia, con los amigos, los compañeros, los vecinos y por supuesto también en este momento tan trascendental para el Ecuador en el campo de la política, de las elecciones, que nos obligan en cierta manera también a tomar todas las precauciones para que no nos sumemos a un grupo de personas que prefieren quedarse en casa. Entonces yo creo que la primera reflexión va en ese sentido, de que si bien ha sido un camino difícil, tortuoso, de Chaquiñanes, como dice muy bien nuestro lenguaje popular, pues igualmente yo creo que vivimos una situación donde como ciudadanos, y me atrevo a decir también como creyentes, tenemos una gran responsabilidad el domingo 7 de febrero. Monseñor, el domingo 7 de febrero se debe tomar una decisión para quién ha de administrar un país con gravísima crisis económica, con la pandemia, pero va a administrar la pobreza. Y la pobreza, si bien algunos suelen decir, sí, esa ayuda a fortalecernos, cosa que sí creo que es posible, pero nos debe invitar a derrotarla. ¿Cuáles deben ser los caminos para derrotar esa pobreza y a este pueblo que es mayoritariamente católico, con esa solidaridad cristiana entonces, Monseñor? Bueno, el tema de la pobreza, como se acaba de mencionarlo, es bastante complejo. Ya los que pasamos los 60 años hemos vivido en esos ambientes y a veces los análisis y los diagnósticos que se hacen no logran, digamos, identificar todas las causas posibles que están detrás de esta pobreza. Es verdad que quizás la causa principal sigue siendo la injusticia, esa falta de equidad, de oportunidades, pero también la pobreza tiene otras causas, otras motivaciones, a veces los accidentes, a veces los desastres naturales, pero también detrás de eso hay personas que de una u otra manera, teniendo las capacidades, pudiendo trabajar, no lo hacen. Una Entonces, pobreza de espíritu. Bueno, pobreza de espíritu, pobreza material, la pobreza mental. Entonces, por eso digo, el tema de la pobreza es bastante complejo. Por eso cuando escucho esas soluciones tan casi mágicas de que va a terminar con la pobreza, erradicar, ese es el objetivo, ese es el fin, estamos de acuerdo, porque la pobreza al final es la carencia, es esa falta
de los medios necesarios para vivir con dignidad, la falta de educación, de salud, de vivienda, de trabajo, en fin, todo eso implica la pobreza. Pero también la pobreza es falta de capacidad para pensar, para decidir, para valernos por nosotros mismos, la falta de dignidad, en lo que usted acaba de decir, la pobreza de espíritu. El espíritu es mucho más amplio. Entonces yo creo que hay varios frentes que tendríamos que hacer. Lógicamente uno de ellos va a ser siempre la educación, apostar por la educación para que las personas descubran sus capacidades, sus posibilidades, y a partir de ahí puedan transformarse en lo que decimos gestores, protagonistas, y no simplemente pues objetos de conmiseración, objetos de lástima, de pena, de donde caen las migajas, por utilizar una imagen bíblica, de la mesa de rico Epulón, bajo cualquier nombre, cualquier nombre. Hay nombres elegantes que se han inventado por ahí, llamamos bonos, llamamos subsidios, pero son migajas, migajas para que el pueblo no se muera y así pues poder mantenerlo en esa pobreza. De tal manera que la pobreza que usted dice realmente es un tema que nos compromete a todos, absolutamente a todos. Y cada quien tiene que hacer algo porque esa pobreza cada vez vaya desapareciendo. No bastan los números. Bueno, y aquí en la ciudad de Guayaquil, usted conoce los cinturones de pobreza y hasta de miseria en que vive muchísima gente. Sí. Entonces, yo creo que es un compromiso serio para todos. Monseñor, para esta todos. Opción por los pobres que la Iglesia Católica nos ha dicho, ¿no? Y viene trabajando la opción con los pobres, no significa como otros modelos que dicen que hay que tener pobres para sostenerse, porque a través de esto que ha denominado usted migajas y que son dádivas, desde la plata de todos, no es una cosa que es de la generosidad de quien gobierna, es la plata de todos, manejada por quien gobierna ciertamente. Pero hay un modelo que quiere mantener pobres, que quiere dañar a los otros y se ve como aquel que tiene éxito, tiene algo más de recursos. Permítame poner un ejemplo, o sea, cuando se habló de los pelucones, encontrábamos en cada cuadra un pelucón. En la familia habían pelucones, es que este es pelucón y es el hermano el que tiene un carro nuevo. ¿Cómo nos desmontamos? ¿Cómo sacamos ese chip que tiene a veces rencor, Monseñor? Bueno, aquí son las interpretaciones que se han dado a las realidades, ¿no? A veces oponer a pobres contra ricos. Y después pasamos ya al campo inclusive ético, moral, decir los pobres son buenos, los ricos son malos. Y aparece todo lo que ya desde la dialéctica hegeliana, por decir, pues la lucha de clases y que hay que acabar con los que más tienen o quitarles eso que tienen para dar a los pobres, pero es pura ideología. Es una manera de interpretar, respetable quizás, pero que no solucionan las cosas. Porque uno cuando va a espacios, a naciones donde esos sistemas se han impuesto, pues resulta que la pobreza sigue siendo igual o peor. Entonces uno dice, pero a ver, ¿qué pasa aquí? Entonces hay personas que siguen estando bien y otras que están muy mal. Entonces, por eso yo creo que como ecuatorianos tendremos que replantear el tema de la pobreza y llegar a las causas y buscar soluciones, alternativas, donde todos tengamos lo suficiente para vivir. Mira, aquí yo voy a citar una frase que es bíblica, que es de los Proverbios, ¿no? Es un libro muy antiguo que ya trata este tema. Y va a decir, es una forma de oración. Dice, Señor, no me des riquezas porque me de olvidar de ti. No me des pobreza porque de blasfemar de ti. Entonces, fíjense, la pobreza y la riqueza pues pueden llevar al hombre a la deshumanización. Entonces, ¿qué le pide? Dame lo necesario, dame lo suficiente para vivir con dignidad. Entonces, ¿qué significa eso, lo suficiente, lo necesario para vivir con dignidad? Ese es un modelo también que se presenta, de tal manera que los bienes estén al servicio pues, de todas las personas. Por eso desde la doctrina social de la Iglesia hablamos siempre del destino universal de los bienes, de tal manera que no estén acumulados en pocas manos y que la inmensa mayoría, pues repito, se quede recibiendo a cuentagotas o migajas. Entonces hay un trabajo muy grande que hacer aquí. Y aquí entra pues no solamente la sociología, la política, el campo jurídico, la filosofía, la fe, todos esos elementos, ¿no? Entran en este campo
que es necesario. Usted ha hablado muy bien, la iglesia siempre ha hecho una opción que se llama. ¿Pero por qué? Porque son seres humanos, son personas con dignidad y que están en situaciones terribles. Es por eso que nosotros, si bien tenemos esta dimensión que llamamos de la asistencia, porque hay que asistir, hay que dar de comer al que no puede moverse, al anciano, al enfermo, al niño, pero también está la promoción humana. Pues hay que buscar fuentes de trabajo. Y en ese sentido la iglesia, hay que decirlo, que reconozca una es otra cosa, siempre ha estado en el campo de la educación, formando, ayudando, motivando. Claro, es muy poco lo que hacemos, cierto es, pero bueno, esa gotita de agua es nuestra contribución también. Cuando se debate sobre este rol, Monseñor, y usted dice la opción de la pobreza no es una militancia, sino es una idea de ayudar a salir de esa pobreza, y así lo hemos entendido los católicos, que vemos en lo espiritual también una realización humana. Pero también se les ha dicho, mientras ustedes nos ven desde ahí a lo lejos, sin recordar que hay sacerdotes en las parroquias más pobres, que ahí está la iglesia también, ha tenido sus propias dificultades. Hay una especie de carencia de fe. Como yo les planteaba en el panel anterior, cómo recuperamos esta idea de democracia y de que la gente se interese. ¿Cómo recuperamos el espíritu cristiano? Y valgámonos entonces de estos momentos de decisión, Monseñor, para intentar recuperar, volver a esa parte humana de la que usted nos acaba de hablar, y esa lucha entre la pobreza y la riqueza y la decisión de realizarse humanamente, Monseñor. Claro, de hecho, uno de los lemas a veces que surge, ¿no? Se decía, con los pobres y contra la pobreza, porque hay que erradicarla. Lógicamente, refiriéndome a su pregunta, ¿cómo recuperar la fe, la confianza? Lógicamente, para los creyentes, pues la confianza en Dios, de saber que Dios confía en nosotros, que nos ha dado capacidades para pensar, para amar, para decidir, para caminar. Entonces es importante también que Dios confíe en nosotros. Por eso cuando hablamos de la confianza, no solamente confiar en Dios, sino confiar también en nosotros mismos, en las posibilidades. Y de aquí desde el salto, confiar en los pobres, confiar en que son sujetos, en que son seres pensantes, que no son objetos de dádiva, repito un poco ese lenguaje, ¿no? Y nosotros hemos descubierto, hemos comprendido que cuando un pobre descubre que puede salir adelante, que se ofrece medios, pues lo hace, pero siempre hay el riesgo después que se olvide de esa situación y termine también pues oprimiendo, explotando a los demás. Eso es un poco también la situación que vivimos, pero hay que recuperar ese sentido cristiano, o sea, esa dimensión cristiana que llamamos nosotros, pues, bueno, nosotros ya hablamos del amor al prójimo, pero los papas han ido reflexionando y se habla de que la política es la expresión más noble del amor al prójimo. Fíjense, entonces recuperar también el sentido de la política. Ahora, permítame un breve comentario. Por favor. La democracia, y haciendo honor pues a la radio, ¿no es cierto? La democracia. A mí sí me preocupa un poco que la democracia se va como limitando, reduciendo únicamente al voto. Al voto. Yo recuerdo ya uno, como digo, ya peina canas, pues ya pasado décadas, siempre se hablaba cómo pasar de la democracia representativa a una democracia participativa. Sí. Recuerda usted, ¿no? Siempre se ha manejado eso. Entonces aquí viene el problema serio para mí. El 7 de febrero iremos a las urnas. ¿Qué hacemos ahí? Votamos, nombramos a nuestros representantes. Y luego y el ejercicio del poder que el pueblo les ha encomendado, ¿cómo lo van a hacer? Ese pueblo a lo mejor de esa manera abdica, renuncia el poder y deja en las manos de estos grupos pequeños para que ellos piensen por el pueblo, decidan por el pueblo, impongan lo que ellos quieren sin contar con las aspiraciones. Yo creo que ahí sí Radio Democracia y todas esas instituciones tendrían que ayudarnos enormemente para que la participación sea real, sea efectiva, que realmente el pueblo en todos sus sectores pueda tener voz y voto y no únicamente otra vez pues un simple objeto al que se le impone decisiones que toman allá los señores legisladores, ahora 135, o el gobierno de turno, y a los demás pues simplemente se nos obliga a acoger sus decisiones. Entonces yo creo que es un tema importante
Pero también Deberíamos, pues, entonces, Monseñor, ahí pasa por el compromiso ciudadano, o sea, nuestro ejercicio de ciudadanía, porque no podemos votar y esperar que lo solucionen todo. El de participar, el de organizarnos, el de estar presentes también. así yo por eso creo que la sociedad civil que llamamos, Ujú. y aquí los movimientos políticos y partidos políticos, que habría que también, yo digo, pues, devolverles su dignidad, su altura, su seriedad, para que sean ahí esos espacios donde los ciudadanos podamos al menos hablar. Si nos escuchan y es otra cosa, Sí, ¿verdad? Y si nos hacen caso será mejor todavía, pero al menos que estar podamos levantar presentes. la voz, estar presentes, así es, ¿no? Entre el discurso político y la reflexión cristiana, Monseñor, a veces se puede confundir y parecerían algunos sacerdotes que también hacen presencia, en vez de guías espirituales, podrían pasar a convertirse en militantes, cosa que a veces uno dice, bueno, tienen también derecho, como se ha dicho, todos estamos igual. ¿Cómo diferenciar entre la reflexión y esta guía y este cuidado que la iglesia debe tener con esta otra? A veces incluso al propio Papa le decimos, oiga, ¿cómo termina diciendo esta reflexión? Parece que está de acuerdo con esta otra línea. Y otros dicen, no, esta línea no es pues de los 200 últimos años. Esto tiene siglos de reflexión. ¿Cómo aprendemos a diferenciar esto, Monseñor? Bueno, nosotros siempre para la reflexión hemos distinguido con mucha claridad lo que es la política común, universal, donde el bien de todos es el que está por encima pues, de los intereses personales, de grupo y más cosas, ¿no? Claro, lógicamente hay que profundizar más en qué consiste el bien común, Ya. en el sentido que hay alimentación para todos, educación para todos, seguridad para todos. Entonces vamos por ahí el bien común. Luego distinguimos ya de la política partidista. Y lógicamente los partidos, los movimientos políticos, ya tienen su propia organización, su estructura, su ideología, su manera de pensar, una visión del mundo. Por eso es partido, una parte de, pero no tienen toda la visión de la sociedad. Entonces hay varios partidos que ofrecen. Entonces, cuando hablamos de la participación de los sacerdotes, de los obispos, en el campo político, nos referimos al campo universal, la política común. Lógicamente que ya para que un sacerdote entre a formar parte de un partido, eso nosotros simplemente está negado. Y la razón es simple, es obvia, porque si uno entra a formar parte de un partido, cualquiera que sea eso, ya toma una posición y deja fuera a los demás. Entonces, y el sacerdote no puede Pierde el dejarse pues sentido. perdido, encasillado en una dirección u otra. Y perdería también su función que nosotros llamamos ya profética, en el sentido de que nosotros trabajamos a partir de valores. ¿Qué Yeah. valores? La justicia, la honestidad, la libertad, la verdad. Entonces, ese es el papel nuestro, ¿no? Ayudar a las personas a que estén atentos para que ningún partido piense que es El propietario absoluto. de eso. Exactamente. Yeah. Entonces, con esa distinción es que nosotros hablamos abiertamente de la política como el bien común, respetando, como digo, la política partidista, que lógicamente es un derecho de los ciudadanos. Esas características ha encontrado en esta campaña, esto de las redes sociales, esta beligerancia, o estos ataques a los medios, gente con grillete de candidatos, amenazándonos de muerte. ¿Ha encontrado algo de esto en la reflexión? Y le pediría, Monseñor, que haga también una reflexión para que el domingo acudamos a votar con esperanza, sí, pero con determinado marco de lo que debe ser el pacto social. ¿Cómo ha visto la campaña y qué debemos esperar de la actuación de los ecuatorianos el día domingo? Bueno, si usted me pide mi opinión muy personal, ¿no? No hablo en nombre de otras personas, de nadie más que de mí, y lo hablo así con mucha libertad, pues yo creo que el excesivo número de candidatos, 16 binomios, eso ha hecho que se fragmente y que la información que podamos tener es muy superficial. Yo digo, pues, ¿qué ciudadano común y corriente tuvo tiempo para entrar y analizar cada uno de los planes y programas de los diferentes gobiernos? Eso es
utópico, ¿no? Realmente No es era imposible, posible. es imposible, ¿no? Entonces, eso ha llevado. Luego, pues, el volver a esas viejas técnicas de la descalificación, del insulto, del creer que uno vale porque el otro no vale nada, eso lamentablemente continúa. Y por eso lo que usted dice en las redes sociales, ¿no? Las famosas noticias falsas que deambulan, sacar los cueros al sol, como decimos vulgarmente nosotros, todos los defectos, todas las incoherencias. O sea, para mí realmente ha sido una campaña muy complicada. Y eso pues queda quizás en el alma, en el corazón de mucha gente, ¿no? Pero yo más allá de eso, yo sí me atrevería a decir algo. Y gracias al código de la democracia, voy a decir así, ya se acabaron las campañas. Claro, Ya. continuarán por las Sí, redes sí. sociales. Pues tenemos esos 3 días, viernes, sábado y domingo incluido, un tiempo, yo digo, al menos ya de silencio, de reflexión, para ponernos delante de nuestra conciencia, de lo que nosotros vivimos. Y aquí yo digo, hay algunas sugerencias, porque no podemos más que sugerir, recomendar, ¿no? Yo digo, busquemos a las personas que están preparadas intelectualmente, que hemos visto que conocen la realidad social, económica, personas que desde su preparación ofrecen soluciones prácticas, concretas, pero no basta la preparación, también la experiencia, pero una experiencia en el manejo de los bienes públicos. Y ahí entran en juego entonces inmediatamente los valores éticos, la honestidad, la transparencia, la justicia. Entonces todo eso debe ayudarnos a nosotros para elegir realmente al mejor. Pues otra recomendación que he escuchado y de la que yo soy también de acuerdo, fíjense, son 16 candidatos. De los 16 candidatos, pues yo digo, pues llegará uno. Bueno, llegará uno a la presidencia. Si hay una segunda vuelta, 2. Pero igualmente yo creo que hay 2 candidatos que tendrían que pensar. Bueno, con toda la campaña que ha hecho, ¿tiene posibilidades o no? Y también los electores, ¿no? Yo digo, pues voy a utilizar una palabra, quizás no es la más adecuada, no desperdicie su voto por alguien que pues no tiene opciones. Entonces, comenzar a pensar En realmente el en los más voto útil que opcionados. han denominado, ¿no? Exactamente, el Ya. voto útil. Y ahí sí comenzar a pensar los modelos políticos, los modelos económicos que están planteando y que son modelos que pueden condicionar nuestra vida. Entonces, en el campo económico, yo he escuchado y voy entendiendo también, porque yo no soy perito, tengo que reconocer el tema de la dolarización. Bueno, es un tema muy sensible, que los políticos tienen que decir con claridad, continúan o continúan, ese tipo de cosas, ¿no? El tema del trabajo, fíjese, el trabajo yo creo que es la necesidad número 1, al menos aquí en Guayaquil, donde vivimos, En el país. cantidad de personas y en todo el país. Entonces, si no se ofrece fuentes de trabajo, entonces son temas concretos, el tema de la salud misma, la La pandemia, cómo van pandemia a hay que manejar. enfrentarlas, ¿eh? Así es, y otros temas, yo digo, muy sensibles a nosotros. Entonces, esas son, yo digo, como sugerencias, recomendaciones para concentrar nuestra atención en los más Yeah. opcionados. Y a partir de ahí, pues, ver realmente qué es lo que conviene, no solamente, yo digo, pues, a mí como persona, sino también a toda la ciudadanía, al Ecuador. Y para eso, pues, yo digo, mira, hay modelos y modelos, que tenemos que observar también lo que pasa en nuestros países vecinos, donde hay un modelo u otro modelo, ¿no? Ver qué modelo realmente ayuda a vivir con dignidad, nos ayuda a pensar, a tomar decisiones. Yo creo que eso es importante, vivir en justicia, con transparencia, ¿no? Y a partir de ahí, pues tomando todas las precauciones del caso, yo sí me permito invitar a votar. Hay que votar. Hay que ir a Yo creo que es votar. una gran responsabilidad, una gran responsabilidad. Sería muy triste que el ausentismo pues suba muchísimo. O también pues otros votos que las personas tienen libertad de votar en blanco o nulo y más cosas, pero la recomendación es tomar opciones, decisiones desde sus principios. Ayuden a desde consolidar esto, ¿no? Monseñor, muchísimas gracias por esas reflexiones, por pensar públicamente. Usted lo hace desde el púlpito, pero es importante que los actores de la sociedad, gente como usted, que guían la opinión, nos ayuden a reflexionar. Entonces, el domingo, ¿usted vota en Guayaquil o sigue votando en Cuenca?
No, Guayaquil ya. En Guayaquil, ya. Ya cambié de residencia. Ah, bueno, ya es residente entonces. Muchísimas gracias Sí. por acompañarnos. Vote en Guayaquil. Gracias a usted. Un buen día. Un buen Y que día, Dios nos monseñor. ilumine. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros Monseñor Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil, con su mensaje de la Iglesia Católica y sus reflexiones. El presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Luego de un corte, ¿volvemos o de inmediato vamos ya con Está Clarito, con los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas? Un gusto Gracias al haberles auspicio saludado. de Las tarjetas Mastercard Supermaxi de Produbanco son las únicas que te permiten acumular maxi dólares por tus consumos en cualquier establecimiento a nivel nacional e internacional. Cuando la gente tiene trabajo, los recursos